of a white Christmas. Y es que las ideas no siempre aparecen cuando las necesitamos. A veces nuestra creatividad se ve frenada y no sabemos cómo innovar en nuestros productos o servicios. E incluso no logramos encontrar soluciones a los problemas de nuestra empresa. Todos somos creativos, tenemos la capacidad de buscar soluciones diferentes y originales a un problema o a cualquier tipo de obstáculo que se nos plantee. Todos necesitamos ideas, pero a veces salirnos del patrón establecido se nos hace difícil. Por eso hoy, en este día tan especial, os traemos a nuestra biblioteca Nerea un libro que tiene como objetivo ayudarnos a conocer qué es una buena idea y por qué es original. Génesis, por fin un libro sobre cómo tener ideas originales, es el libro escrito por Jesús Alcoba, que os recoge todo lo que sabemos sobre el factor menos explorado y más relacionado con la creatividad y la innovación, la originalidad. Jesús Alcoba es director de la International Graduate School of Business, la Escuela de Negocios de La Salle, en Madrid. Es doctor en Estrategia y estudió un MBA en Madrid y Nueva York, además de titularse en un máster de Psicología y en Coaching. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días, encantado de estar aquí. Oye, ¿cómo surge la idea de crear un libro, de crear este libro? Entiendo que seguramente en tus procesos de coaching notaste esa carencia creativa en las personas. ¿Te soy sincero? Sí, por favor. Pues este libro surge del aburrimiento. Bueno, fíjate que ese es el peor enemigo de la creatividad, el aburrimiento. Efectivamente. A mí me da la impresión de que en este mundo que estamos viviendo estamos empezando a ser todos un poco iguales a nosotros mismos. Sí. Todos vemos... Es que cuesta menos. Efectivamente. Decía Kahneman que es una cuestión de ahorro de energía, al fin y al cabo, ¿no? Entonces todos vemos series, en general todas las mismas, todos tenemos apps, en general las mismas, sí. Todos compramos en las mismas tiendas, en general la misma, y esto como que se va pareciendo un poco a sí mismo cada vez más. Yo creo que el mundo está empeñado en que todos los ciudadanos seamos al final el mismo ciudadano, y a mí esto me aburre soberanamente. La verdad es que aburre, pero esto no es siempre así, ¿no? Hoy que es un día especial para los niños suelen ser muy creativos y poco a poco van perdiendo esa creatividad. ¿Por qué? Bueno, que la escuela mata la creatividad, esto yo creo que es un hecho, lo dice Ken Robinson, lo dice mucha gente y los que estamos sentados aquí seguramente estaríamos de acuerdo, no por culpa de la escuela no tiene culpa, la escuela al fin y al cabo es un agente más que intenta hacerlo lo mejor que puede, sino porque, bueno, pues hemos generado de alguna manera un sistema que evidentemente pues necesitamos que los ciudadanos se adapten a la sociedad y al sistema, obviamente, como no podía ser de otra manera, pero si la presión es excesiva, pues al final acabamos generando ladrillos para el muro, como en la canción de Pink Floyd. Oye, ¿y cuál es el problema que podemos tener o que estamos teniendo o que vamos a tener por permitir matar esta creatividad? Bueno, yo en Génesis explico un concepto que a mí me parece sumamente interesante. Por un lado, nosotros como consumidores cada vez necesitamos más originalidad, cada vez necesitamos propuestas más disruptivas porque ya nada nos sorprende, porque pensamos que todo lo hemos visto ya, pero por otra parte, nuestro nivel de originalidad personal disminuye. Claro. Con lo cual yo me pregunto, ¿qué ocurriría o qué ocurrirá en el momento en que el mundo no tenga la capacidad de generar la originalidad que necesita? Esto es lo que yo llamaría un mundo sin ideas, ¿no? Ese es un mundo que, bueno, aparte de ser un mundo aburridísimo, como decía antes, pues es un mundo que va a impedir el progreso, la innovación y todo lo que nos gusta de este mundo. Con lo cual tenemos que intentar en esos propósitos de este año nuevo que acaba de empezar, tenemos que intentar, o a mi manera de decirlo, tenemos que intentar meter ese propósito, ser originales, ser diferentes, ser un poco más raros. ¿Se puede entrenar? Es decir, ¿podemos llegar a ser más originales? Yo la única manera que sé hacer estas cosas es trabajando. Entonces, con trabajo, con método, ¿podemos llegar a ser más originales? ¿O el propio método, el propio trabajo habitual rompe la originalidad? Porque siempre se ha dicho que los tipos más originales son los menos organizados, los más... ¿no? Pero yo no sé si eso es verdad. Bueno, hay mucho mito en todo esto. A mí siempre me ha sorprendido que el icono más frecuentemente utilizado para la creatividad sea una bombilla, porque... Yo creo que hay gente que piensa que la creatividad es como una bombilla, ¿no? Que das un botón, plink, te surge la idea genial y ya pues te haces rico, millonario o ambas cosas. Hombre, la bombilla famoso, en su día fue muy creativo, ¿no? Efectivamente. El descubrimiento fue disruptivo total. Pero ahí es donde tú dices, la bombilla, como todos sabemos, costó una enorme cantidad de trabajo. Yo creo que la creatividad y la originalidad hay que entenderla más bien como un proceso de diálogo con la obra creada. Yo creo que es la mejor manera de entender la creatividad y la originalidad. Y por otro lado, es muy cierto que
esto es lo que pienso yo, Sí. debajo de cualquier habilidad humana, debajo de cualquier competencia, lo que habita casi siempre es una actitud. Yo creo que lo primero que hay que tener para ser original, que es lo que los niños tienen a raudales, es la actitud, es el querer, es el deseo, son las ganas. Y eso es lo que yo creo que muchas veces a nosotros nos falta. Porque al final, para ser creativos, una parte importante es, que hablabas tú de la actitud, pero es la curiosidad, ¿no? Indudablemente. ¿Por qué no somos curiosos? ¿Por qué además penalizamos al que es curioso? Bueno, no somos curiosos. Yo fíjate que yo me veo muchas veces, yo tengo un hijo muy curioso, en mi opinión, excesivamente curioso. Entonces muchas veces me veo diciéndole, pues porque sí y ya está, no preguntes más. Oye, eso es un error, ¿no? Bueno, con los niños hay una cosa muy particular y es que cuando los niños preguntan por qué, ellos confunden motivo con causa, que son dos cosas diferentes. Cuando ellos preguntan por qué las nubes se mueven, Sí. lo que están preguntando en realidad es cuál es la intención que tienen las nubes al moverse, porque ellos piensan que las nubes van a alguna parte. Sí, sí. Bueno, este es un poco el tema de los niños, ¿no? ¿Por qué No, no somos más yo curiosos? me refiero a cosas como que de repente se empieza a preguntar que por qué el ornitorrinco pone huevos, si es un mamífero y por qué tiene... Y dices, bueno, pues ¿yo qué quieres que te diga? Pero quiero decir, ese ciclo de curiosidad muchas veces, y decías tú en la escuela, y es verdad también en la escuela, pero también en las familias, como que... Y bueno, en las empresas ni te cuento, el que es muy curioso hay que ponerle freno, ¿no? Bueno, estamos llegando a un mundo en el que efectivamente muchas veces el que es diferente y el que pregunta, pues Sí. aquello es pecado, ¿no? ¿Por qué no preguntamos más y por qué no somos más curiosos? Bueno, pues mi sentir sobre eso es porque estamos empezando a vivir en un mundo que tiene respuestas incluso a preguntas que no hemos formulado. Es decir, antes de que tú te plantees que quieres esta noche ver una película, ya hay alguien que te está recomendando una. Antes de que tú te plantees que necesitas o que te apetecería tener pareja, ya hay una aplicación que te está diciendo, proporcionando X personas que podrían adaptarse a ti. Antes de que tú quieras un producto, ya te llegan al móvil 72 cosas que no sabías que estabas necesitando urgentemente. Entonces, claro, es muy Fíjate difícil ser curioso que así. volvemos al principio. Necesitamos aburrirnos. Bueno, yo creo Ese que... puede ser uno de los grandes problemas, ¿no? No nos dan tiempo a ser curiosos para encontrar la solución y al final, si no te aburres, no hay... Es que vivir en un mundo que tiene respuestas a preguntas que tú no has hecho empieza a ser un poco difícil. Yo creo que la creatividad, la originalidad, la imaginación muchas veces surgen de los espacios vacíos, de las preguntas sin contestar, de los Claro. ratos de aburrimiento, de la soledad, de todas estas cosas que estamos despejando fuera de nuestra vida como si fueran molestas y al final nos vamos a encontrar con la enorme verdad es que eran necesarias, ¿no? A veces imprescindibles. Bueno, pues amigos emprendedores, Génesis de Jesús Alcoba, bueno, vais a poder obtener algo que entiendo que es imprescindible para cualquier cosa en la vida, pero para emprender, fundamental. Tenemos que entrenar nuestra capacidad creativa. Y voy a recordar una frase de nuestro colaborador, de Javier Galúe, que a mí me encanta. No confundamos ser originales con reinventar la rueda. Es decir, se puede ser original de muchísimas maneras. No hay que tener una idea feliz que no se le ha ocurrido a nadie, porque eso empieza a ser muy difícil, ¿no? Que no se le haya ocurrido a nadie. Y él dice, y a mí me gusta mucho eso, lo de copiar, pero copiar diferente. Es decir, muchas veces la creatividad hay que apoyarla en algo y a partir de ahí crear. No le tengamos miedo, ¿no? a ser originales. Y sobre todo entrenemos todos los días esa curiosidad y esa creatividad, porque va a ser fundamental en los negocios, está claro, para tener un hecho diferencial, ¿no? Para ser diferentes, pero en la vida también. Qué rollo, ¿no? Ser igual que todos. Por eso decía yo que Génesis nació del aburrimiento, de Bueno, la pues, necesidad de que todos seamos un poco más originales, más diferentes, que no le tengamos miedo a ser raros, que no tengamos miedo a que la gente nos señale por la calle y que construyamos entre todos un mundo un poquito más emocionante y un poco más divertido. pues vamos un poquito justos para que Génesis sea el regalo de Reyes, vamos a ir justos, pero sí que va a ser la tarea de lectura de esta semana para todos los emprendedores. Vamos a entender qué es esto de ser original, qué es esto de ser creativo, qué es una idea original y cuál no lo es. Y todo eso lo vamos a tener en este libro, así que amigos emprendedores, Génesis de Jesús Alcoba.